hello Ramona, I can't shake the simplest feeling. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos de paseo por Action para descubrir todas las novedades que han llegado a la sección de hogar. Action es una de mis tiendas favoritas porque creo que es la opción más económica que tenemos actualmente para decorar nuestra casa y además es una de esas tiendas en las que siempre encuentras algo interesante porque tienen una variedad enorme de productos, decoración, organización, limpieza, menaje, manualidades, papelería y muchísimas cosas más. Lo que más me gusta es que constantemente están incorporando novedades y productos inspirados en las últimas tendencias de decoración, pero a precios realmente asequibles, así que siempre merece la pena darse una vuelta para ver qué ha llegado nuevo. Y al final de este vídeo os diré lo que menos me gusta de esta tienda. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. Una de las secciones que más me gusta de esta tienda es sin duda la de muebles auxiliares. Siempre tienen opciones muy bonitas, prácticas y sobre todo con unos precios inigualables. Por ejemplo, mirad esta mesa porque estoy completamente enamorada de ella. Hace años estuve buscando como loca una mesa así, pero no bajaba de los 100 euros en otras tiendas. Y mirad esta, cuesta 9,95, es que no me lo puedo creer. Es una mesa auxiliar de madera con un diseño sencillo, atemporal y que encaja perfectamente en cualquier estilo de decoración. Además está disponible en dos tonos diferentes, uno más clarito y otro más oscuro. Y me la imagino junto a un sillón de lectura, al lado del sofá para apoyar una taza de café, una vela bonita o incluso decorada con una lámpara. De hecho la metí en el carro y pensé, bueno, no tengo sitio donde ponerla, pero por este precio la guardo en la misma caja dentro de un armario y para mi futura casa que no sé cuándo será. Y luego dije, esto es una compra completamente injustificada, así que la volví a dejar en la estantería. Después tenemos este otro modelo que es incluso más económico todavía ya que cuesta 8,95, también es de madera y tiene un diseño ondulado que es muy bonito, bastante original, aunque a mí me gusta más la otra y por lo que vi aquí está disponible en dos colores, en negro y en verde. No sé si ha estado en más colores, pero ahora mismo aquí solo quedaban estos dos. Otro mueble auxiliar que me llamó bastante la atención fue esta mesita rectangular con revistero incorporado que cuesta 9,99. La verdad es que me parece una opción muy práctica porque no solo sirve como mesa auxiliar para apoyar una taza o un libro, sino que también además cuenta con un espacio inferior perfecto para guardar revistas, libros o incluso alguna mantita y tenerlo todo más organizado. Además, al tener un diseño estrechito y compacto, creo que puede funcionar muy bien en casas pequeñas o en esos rincones donde no disponemos de mucho espacio pero necesitamos una superficie de apoyo. Otra cosa que me encanta de esta tienda es la sección de cuadros porque tienen muchísima variedad. Es imposible que los veamos todos, pero este de aquí creo que es una novedad bastante reciente. Se trata de un cuadro con un diseño en fieltro, algo diferente a lo que solemos ver y que aporta mucha textura y personalidad a la decoración. Tiene un precio de 7,95 y tiene un formato estrechito y alargado con una altura de 78 centímetros, por lo que resulta perfecto para decorar paredes más estrechas, rincones desaprovechados o incluso para combinarlo con otros cuadros creando una composición. Hay diferentes modelos y algo a destacar es que viene con el marco incluido. Y ahora vamos con cositas varias de decoración, como por ejemplo este espejo con una forma irregular y que además es de terciopelo. Está envuelto en plástico, así que no se puede tocar, pero tiene pinta de ser súper suave. Es un espejo pequeño que lo podemos colgar en la pared o apoyarlo en alguna mesa o mueble. Está disponible en diferentes colores y tiene un precio de 3,99. También os quiero enseñar esta cesta metálica con tablero que podemos utilizar perfectamente como mesita auxiliar. Cuesta solo 6,95 y está disponible en blanco y en negro. Es uno de esos artículos multifunción que tanto me gustan porque ayudan a aprovechar mejor el espacio. Por un lado podemos utilizarla para guardar mantas, cojines, juguetes
o cualquier otra cosa que queramos tener recogida, y por otro la parte superior nos sirve como mesa auxiliar para apoyar una taza de café, un libro o simplemente colocar algún elemento decorativo. Por 19,95 tenemos este puff que me parece una auténtica monada. Me encantan los puff de Action, de hecho en casa tengo dos porque además de ser muy bonitos tienen unos precios insuperables. Tiene un diseño cuadrado y está revestido con una tela tipo bouclé, una textura que sigue estando muy en tendencia y que aporta un toque muy acogedor a cualquier estancia. Además es otro de esos muebles versátiles que pueden tener varios usos. Podemos utilizarlo como asiento adicional, como reposapiés o incluso como mesita auxiliar si colocamos una bandeja encima. También vi como novedad esta cajita decorativa de metal y cristal con acabado en dorado que me pareció muy bonita y elegante. Podemos utilizarla como joyero para guardar anillos, pendientes o pulseras, pero también para organizar pequeños objetos o simplemente como elemento decorativo sobre una cómoda, una mesita de noche o una bandeja. Me gusta porque permite ver lo que hay en el interior y lo mejor es su precio, porque cuesta tan solo 3,49. Me encanta este macetero de cerámica, tiene un diseño de burbujas muy decorativo y de hecho en casa tengo varios de este estilo. Además tiene un acabado perlado realmente bonito que le da un aspecto muy elegante. Está disponible en dos colores, en blanco y en verde, y tiene un precio de 4,49. Este jarrón también me pareció súper original, además tiene un tamaño bastante generoso ya que mide 32 centímetros de altura, cuesta 7,95, está fabricado en cristal y tiene un diseño con manchas. Y por lo que pude ver aquí está disponible en dos tonos, en verde y en rosa. También con diseño de burbujas tenemos este otro jarrón de 23 centímetros de altura. Está disponible en varios colores, entre ellos blanco, naranja y azul, y su precio es de 4,99. Yo tengo uno casi idéntico, aunque un poco más bajito, en la cocina, que es donde guardo los utensilios para cocinar, y me encanta cómo queda, así que ya veis que un jarrón no tiene por qué utilizarse únicamente para poner flores. Esta casita de cerámica con luz LED ya la habíamos visto en el vídeo anterior, pero en aquel momento no tenía precio, así que os la quería volver a enseñar porque me parece preciosa y además aquí había bastantes unidades. Está disponible en diferentes modelos y su precio es de solo 1,99 €. A mí personalmente me encantan las casitas de cerámica y me hace mucha ilusión ver que cada vez es más fácil encontrarlas durante todo el año y no únicamente durante la temporada de Navidad. También tenemos por aquí estos jarrones de cristal que son bastante grandes, miden 27 centímetros de altura, su precio es de 6,95 y están disponibles en diferentes colores. Me parecen una opción muy bonita para decorar cualquier rincón de la casa, ya sea con flores o sin ellas. Este pack de mini jarrones estaba súper escondido detrás de una columna y casi ni lo veo. Tiene un precio de 2,99 y está disponible en dos modelos diferentes. Me recuerdan a los que saca Primark de vez en cuando. Son unos jarroncitos pequeños, son de cerámica y los podemos colocar los tres juntos creando una composición o por separado en distintos espacios de la casa. También tienen una sección bastante grande de plantas artificiales y en esta ocasión me llamaron la atención estas mini plantitas que cuestan 2,49. Vienen en unos maceteros muy originales y perfectos para el verano, como el que acabamos de ver con forma de limón, y este de aquí que no sé exactamente lo que es, no sé si es una frambuesa o qué, y este otro modelo con el macetero en forma de pájaro. También vi este pack de 3 cestas de diferentes tamaños con acabado tipo terciopelo. Están disponibles en dos estampados diferentes, uno floral y otro con limones, que es el que más me gusta. Las cestas siempre vienen bien para mantener el orden en casa y estas me parecieron una opción muy práctica y además bastante bonita. Ahora nos vamos a la sección de menaje de cocina, que también me encanta porque siempre encuentro cosas interesantes. Por ejemplo, vi como novedad estas jarras de 850 mililitros que están disponibles en varios colores muy llamativos, perfectos para dar un toque
toque veraniego a la mesa. Cada una cuesta 4,99 y me gustan porque no solo sirven para poner agua, limonada o cualquier otra bebida, sino que además son de esas piezas que quedan bonitas a la vista. De hecho, también podrían utilizarse perfectamente como elemento decorativo o incluso como jarrón para colocar flores. Otra cosa que me encantó fue este pack de 4 vasos de cristal apilables. El pack completo cuesta 3,99 y me parecen preciosos. Tienen un diseño sencillo pero muy bonito y al ser apilables ocupan menos espacio. De hecho, cuando llegué solo quedaba este pack y no me extraña que hayan volado, así que espero que repongan más. Esta novedad me pareció muy interesante. Por 6,95 tenemos un pack de 3 botes de cristal para la despensa con tapa de madera de acacia. Creo que hay 2 tamaños diferentes y son perfectos para guardar alimentos como pasta, arroz, legumbres o frutos secos y tenerlos bien organizados, ya sea dentro de la despensa o a la vista sobre una balda. Son de esos recipientes que ayudan a que todo se vea mucho más ordenado y bonito. Igual que estos, por 4,95 tenemos este pack de 3 recipientes apilables de cristal con tapa de madera que me parece precioso para tenerlo a la vista en la cocina o en una estantería. También me encantó esta bombonera de cristal que cuesta tan solo 1,29 €. Mirad qué bonita es, porque además tiene un pequeño corazón en la tapa que le da un toque muy especial. Está disponible en diferentes colores y me parece de esas piezas que quedan preciosas tanto para guardar bombones o caramelos, como simplemente para decorar una estantería, una bandeja o cualquier rincón de la casa. De hecho, creo que podría quedar preciosa para guardar las cerillas junto a las velas. Podríamos pegar en la base la tira para encenderlas y así tenerlas siempre a mano de forma práctica, decorativa y mucho más bonita que la típica caja de cerillas. Por 1,69 € tenemos estos platos de postre con dibujos de frutas que me parecieron bastante bonitos y perfectos para esta época del año. Hay varios modelos, los que yo vi eran de arándanos y también de limones. Y si os gustan también tienen el plato hondo a juego por 2,79 €. En la sección de tazas vi estos nuevos modelos con diseño de lazos que me parecieron una monada. Tienen una capacidad de 350 mililitros y están disponibles en diferentes modelos. Y lo que más me sorprendió fue el precio, porque cuestan solo 1,62 €. De verdad, más económicas no pueden ser. Entre estas tazas y los platos que acabamos de ver, se pueden encontrar cosas muy bonitas para la mesa por muy poquito dinero. Igual que estos vasos de cristal que cuestan solo 0,99 €. Me imagino que forman parte de la misma colección de los platos con estampado de arándanos que hemos visto antes. En la etiqueta pone que hay diferentes modelos disponibles, aunque aquí solo quedaban estos y sinceramente a este precio no me extraña que hayan volado. Creo que los vimos también el año pasado en verano. También tenemos estos otros vasos de cristal por solo 0,99 €. Tienen una forma como de flor y están disponibles en diferentes tonos. Y si tenéis peques en casa, estoy segura de que estos vasos les van a encantar. Hay muchísimos modelos diferentes con personajes de Disney y de Marvel, y lo mejor es que cada vaso cuesta solo 1,88 €, así que están genial de precio. Para los amantes del té, esta taza me pareció súper interesante. Tiene una capacidad de 350 mililitros e incluye un infusor de acero inoxidable para preparar té de hojas sueltas de forma cómoda y práctica. Además, si no me equivoco, también incluye una tapa, algo que siempre viene bien para conservar el calor durante más tiempo mientras se infusiona el té. Aunque es de cristal, está disponible en diferentes tonos y tiene un precio de 3,99 €. Este frutero de cerámica también me pareció súper original, tiene un diseño muy bonito que lo convierte en una pieza decorativa incluso cuando no lo estamos utilizando. Su precio es de 9,95 € y está disponible en diferentes colores. Además, aunque está pensado como frutero, también podemos utilizarlo como centro de mesa o simplemente como una fuente decorativa para dar un toque especial a cualquier rincón de la casa.
Esta vajilla también me ha gustado muchísimo, está disponible en dos colores, un tono beige y otro verde oscuro, y la verdad es que ambos me parecen preciosos. Además cuenta con diferentes piezas para poder completar el conjunto, por ejemplo esta ensaladera de gran tamaño por 6,95, que además tiene un acabado que parece de muchísima calidad. También están los platos de postre por 2,99 y este cuenco que es como la ensaladera pero en un tamaño más pequeño, perfecto para cereales, yogur o fruta. También he visto esta vajilla que me parece muy bonita, tiene un diseño bastante sencillo pero con detalles que la hacen especial, como el borde en color azul y el dibujo floral que lleva en el centro. Además cuenta con diferentes piezas para completar el conjunto. El plato de postre que cuesta 2,67 y este cuenco que cuesta 2,99. Creo que habían diferentes modelos, pero aquí solo quedaban estos. También tenemos como novedad esta tartera de cristal con forma rectangular, que me pareció muy original porque normalmente este tipo de soportes suelen ser redondos y este diseño se sale un poco de lo habitual. Tiene unas medidas de 28 x 13 centímetros y cuesta 3,99, un precio que me parece estupendo. Además, gracias a su forma alargada es perfecta para presentar un banana bread o cualquier postre similar. Aunque también lo podemos usar como soporte para poner unas velas y quedaría muy decorativo. Estos botes de cristal me encantan porque me recuerdan a los que solemos ver en tiendas como Zara Home, pero con un precio muchísimo más asequible. Este modelo tiene una capacidad de más de 2 litros y viene con una tapa de madera que le da un aspecto muy elegante y bonito. Cuesta solamente 4,95, algo que me parece increíble para el tamaño que tiene. Son botes perfectos para tener la despensa mucho más ordenada y bonita. Además, al ser transparentes podemos ver fácilmente lo que hay dentro, aunque también quedan preciosos a la vista sobre una balda o una estantería de la cocina. Este otro modelo es un poco más pequeño, tiene una capacidad de 1,5 litros, también incluye la tapa de bambú y cuesta 2,99. Estoy segura de que esto va a volar porque me parece perfecto para el verano, ya sea para comidas en la terraza, reuniones al aire libre o incluso para tenerlo en la encimera de la cocina. Me parece una idea súper práctica. Se trata de un dispensador triple de cristal con soporte metálico que cuesta 9,95, un precio que considero bastante bueno para todo lo que incluye. Cada recipiente tiene una capacidad de 1,5 litros, así que podemos tener varias bebidas preparadas al mismo tiempo, por ejemplo agua en uno, limonada en otro y té frío o algún zumo en el tercero. También tenemos esta otra opción para quienes prefieren un único dispensador de mayor capacidad. En este caso es un dispensador de cristal de 3 litros que incluye tapa de bambú y grifo. No lleva soporte como el modelo anterior, pero personalmente también me parece muy práctico para colocar directamente sobre la encimera o en una mesa durante una comida o celebración. Además está disponible en diferentes modelos y el grifo puede ser en acabado plateado o dorado y tiene un precio de 5,95. Siguen teniendo esta botella de agua de cristal de 1 litro que me parece súper bonita. Tiene un diseño sencillo y elegante, perfecto para tenerlo a la vista en la cocina, en la mesa o incluso en la nevera si cabe. Lleva un tapón que cierra herméticamente, está disponible en plateado o dorado y cuesta solamente 2,49. Estos molinillos de sal y pimienta cuestan 4,95 y se han convertido en todo un éxito porque recuerdan muchísimo a unos modelos de una marca que son bastante más caros. Están disponibles en varios colores, aunque aquí solo quedaban estos en tono beige y también uno azul, pero estaba roto. La verdad es que no me extraña que estén triunfando porque me parecen preciosos para tenerlos siempre a la vista sobre la encimera o en una balda de la cocina. Son de esos accesorios que además de ser práctico ayudan a decorar y a dar un toque especial a la cocina. En la sección de velas, que es enorme y tiene tantísimas velas que es imposible enseñarlas todas, vi estas que me llamaron mucho la atención por su envase. Tienen un estampado floral súper colorido y alegre que me parece precioso para esta época del año. No sé si ya la vimos en el vídeo anterior, pero como había bastantes, he querido volver a enseñarla. Es una vela de 2 mechas y tiene un tamaño bastante grande. Además el recipiente es tan bonito que incluso cuando la vela se termine se puede usar como portavelas o como lapicero. Y cuesta 6,95, que para el tamaño que tiene creo que está genial. También me llamó mucho la atención esta otra vela perfumada con efecto degradado. Tiene un diseño muy bonito y además el recipiente es bastante grande, especialmente en altura. Su precio es de 4,95 y está disponible en diferentes colores y aromas.
Otra cosa que os quería enseñar y que creo que no había visto antes por aquí es esta cera en polvo que está tan de moda últimamente. El envase contiene 250 gramos de cera e incluye 25 mechas, todo por solo 1,99 €. La gracia de este producto es que nos permite convertir prácticamente cualquier recipiente que tengamos en casa en una vela. Solo tenemos que llenarlo con la cera en polvo, colocar una o varias mechas y listo. El resultado queda muy bonito y es una forma de crear velas totalmente personalizadas. Siguen teniendo el difusor de cerámica con forma de casita por 8,95 que os gustó tantísimo la última vez que vinimos. Y también vi este otro difusor por 9,95 que me pareció muy bonito. Tiene una base de madera y unos detalles como en purpurina que le dan un toque especial. Además tiene luz, 6 colores a elegir, así que encendido tiene que quedar muy bonito. En la zona de iluminación he visto lámparas bastante interesantes como por ejemplo estas de cristal que están disponibles en diferentes colores. Cuestan 5,95, incluyen la bombilla y lo mejor es que funcionan a pilas, así que las podemos colocar donde queramos sin depender de un enchufe y moverlas fácilmente de un sitio a otro. También tienen estas bolas decorativas con luz en el interior que igualmente funcionan a pilas y están disponibles en varios colores y su precio es de 2,99. Y mi favorita es esta lámpara de cristal con forma de champiñón. Este tipo de lámparas o las amas o las odias. A mí me encantan personalmente, están disponibles en diferentes colores y cuestan 4,99. También funcionan a pilas, así que las podemos colocar donde queramos sin tener ningún enchufe e irlas moviendo por toda la casa. Ahora que estamos en verano apetece especialmente poner bonitos los balcones, las terrazas y los jardines y para eso me pareció ideal esta guirnalda solar. Tiene 10 bombillas con forma de globo en diferentes colores, mide 2 metros de largo y cuesta 7,99. Y por 5,99 también tenemos estas luces solares de pared con diseños muy divertidos y además hay diferentes modelos para elegir. En la sección de baño he visto este set de 3 piezas con acabado efecto mármol que me pareció muy bonito. No sé si es mármol de verdad o una imitación, pero da bastante el pego. Incluye la bandeja, el dispensador de jabón y un vasito a juego. Lo mejor es el precio porque el conjunto completo cuesta solo 5,95 y hay diferentes modelos disponibles para elegir. Ya para ir terminando os quiero enseñar estos cojines que me parecieron muy originales, tienen forma de fruta y cuestan 4,99. Por lo que he visto aquí hay uno en forma de naranja y otro en forma de limón. También tenemos estos cojines de exterior fabricados con un tejido tipo impermeable que los hace más resistentes para utilizar en terrazas, balcones o jardines. El cojín es muy grande, de 60 por 60 y cuesta 9,95 con relleno incluido, que está genial. Y además hay diferentes modelos y estampados para elegir, aunque como podéis ver todos tienen colores bastante llamativos. El que es fucsia tiene un sol, también hay otro en color verde que pone chill y este amarillo que pone siesta en color fucsia. Es posible que haya más modelos, pero aquí solamente he visto estos. Y por último os quiero enseñar estas piscinas para perros que me parecen una opción fantástica para ayudarles a sobrellevar mejor el calor del verano. Están disponibles en varios tamaños, la de 80 centímetros cuesta 7,95 y la de 120 14,95. Y si no tenéis perro también puede ser una bonita idea para donar alguna protectora y ayudar a que sus perritos pasen el verano un poquito mejor. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este paseo por Action, que hayáis descubierto cositas interesantes y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar. Me encanta esta tienda, es una de mis favoritas, pero lo que menos me gusta de ella es que últimamente cada vez que vengo está todo muy revuelto y muy desordenado. Y es una pena porque creo que gran parte de culpa la tenemos los propios clientes. Al final todos agradecemos encontrar las tiendas ordenadas y da gusto comprar cuando las cosas están en su sitio, así que aprovecho para hacer un pequeño llamamiento a que seamos un poquito más respetuosos tanto con las personas que trabajan en las tiendas como con el resto de clientes. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!